viendo la diapositiva? Cointegración, ¿no? Perfecto, sí señora. Bueno, acá vamos a hablar de eso que mencionamos desde el inicio de la materia, de que la econometría tradicional entró en crisis en los años 70 porque se descubrió que, digamos, las regresiones de las series de tiempo podían llegar a tener correlaciones espurias. Y además aparece una nueva metodología, que es la Bock-Jenkins, que nosotros hemos estudiado, y pronosticaba mucho mejor que lo hacía la econometría tradicional. Entonces se pensó por un momento que, digamos, la econometría tradicional, en el caso de la serie de tiempo, quedaba fuera. Lo cual es una pena, porque la metodología Bock-Jenkins solo tiene en cuenta el pasado de la serie o el pasado de las perturbaciones. Es decir, no hay causalidad, no hay una variable causal y una que responde. En ese sentido, la metodología Bock-Jenkins no podía tener patas muy largas, porque nadie puede pensar que el PBI solo se mueve por su propia inercia. Es evidente que hay otras variables económicas que lo influencian. Pero, digamos, la idea de que se podía hacer regresiones con las series de tiempo quedaba un poquito problematizada. Encima, como yo les conté en la clase pasada, aparece en 1976 el test de raíz unitaria, que se perfecciona en 1979, cuando aparece el test de Dickey-Feller aumentado, y en 1982, dos investigadores, Nelson y Plosser, aplican ese test a las series macroeconómicas de Estados Unidos y descubren que de 14 series, PBI, empleo, esto, lo otro, exportaciones, solo una era estacionaria, que era el desempleo. Entonces, evidentemente surgió la sospecha de que toda la econometría, la macroeconometría realizada hasta el momento, podía estar viciada de nulidad, porque como eran series I1, o sea, no estacionarias, se daba correlación espuria. Bueno, digamos, esta situación así muy incómoda prosiguió, pero por supuesto surgieron intentos de rescatar a las regresiones clásicas. Mientras tanto, solo quedaba realizar regresiones sobre las series diferenciadas, que es lo que figura acá. O sea, si la serie Y es I1, la diferencia de la serie Y es I0. Lo mismo con la serie X, y entonces yo podía hacer regresiones de la diferencia de la serie Y explicada por la diferencia de la serie X. Pero, digamos, esto no era muy satisfactorio, porque en general no es lo mismo, digamos, tratar de explicar el nivel de la serie que tratar de explicar las variaciones de la serie. En general, cuando uno explica las variaciones de la serie, se dice que está buscando los efectos de corto plazo, mientras que el efecto de largo plazo aparece en las series en niveles. Bueno, afortunadamente, en 1987, dos econometristas que ya habían hecho muchas cosas importantes, ¿no? Engle y Granger. Engle había inventado en 1982 los modelos financieros econométricos con la metodología ARCH. Y Granger había trabajado en una serie de problemas econométricos, algunos de ellos, por ejemplo, del ciclo económico. Bueno, y ellos trabajando en colaboración encontraron una solución al problema. ¿Cuál sería la solución? Bueno, la solución es la siguiente. No todas las series, no todas las regresiones entre series I1 están condenadas. Habría que ver si estas series tienen una relación de largo plazo que no es espuria. ¿Y cómo podría saberse si la relación de largo plazo entre ambas series no es espuria? Bueno, ellos encontraron una metodología que se llama metodología de la cointegración y que es, digamos, de alguna manera la situación de la econometría hoy. Es decir, si ustedes ven
series de tiempo regresadas en la econometría, como la econometría tradicional, o sea que una serie explica a la otra, sí o sí va a tener que las series cointegran, es decir, que la relación entre ellas no es espuria. Y eso es lo que ellos inventaron una prueba para ver si la regresión se validaba. Y como eran estadísticos y econometristas, digamos, la solución es técnica, a pesar de que puede tener alguna interpretación económica. La interpretación económica, luego vemos la solución técnica. Ellos dijeron, si varias series I1 pueden formar una combinación lineal I0, se dice que esta serie es cointegra. Entonces supongamos que tenemos la serie X, que es no estacionaria, I1, y la serie Y, que también es no estacionaria, I1. Si yo puedo encontrar dos escalares, ¿no es cierto?, A y B, tales que A por Y sub T más B por XT, es decir, voy a crear una nueva serie, ¿verdad? Si esta serie creada es estacionaria, quiere decir que la relación entre ambas series es válida. Se dice entonces que ambas series cointegran y que la regresión no es espuria, es decir, que se valida. ¿Y por qué sería eso? ¿Cómo sería la interpretación intuitiva o económica? Bueno, la idea es que la serie X y la serie Y son no estacionarias porque están montadas sobre una tendencia estocástica que es la misma para ambas. Entonces, si la tendencia estocástica sobre la que está montada la serie X y la que está montada la serie Y es la misma, yo podría descontarla en la regresión, compensarla de alguna manera. Por supuesto, como esa serie, digamos, esa tendencia estocástica no afecta por igual a ambas series, quizá tenga que poner, digamos, A y B diferentes entre sí. No se trata de mezclar simplemente la Y con la X, sino de buscar una combinación lineal óptima que las convierta en estacionarias. Y si ese A y B existen, quiere decir que la serie es cointegra. Con lo cual, digamos, a partir de allí empieza toda una nueva etapa de la econometría clásica de las series de tiempo. Entonces ahora, vamos a decir, en el pasado, cuando uno quería demostrar algo en macroeconomía, ¿qué hacía? Tomaba las series, hacía una regresión y se fijaba el R cuadrado. Entonces el R cuadrado alto, entre comillas, se suponía, demostraba que la regresión era válida. Ahora ya la metodología cambia. Es decir, si yo quiero demostrar que hay una relación válida entre dos series macroeconómicas, dos o tres series macroeconómicas, lo primero que tengo que demostrar es que cointegran. Es decir, que existe una combinación lineal entre las mismas que es estacionaria. Una vez que esto se da, estoy autorizado, llamémosle así, a correr la regresión en niveles, no solo en diferencias, sino también en niveles, y se valida esa regresión porque se ha demostrado que la correlación no es espuria. ¿Se entendió más o menos ahí? Sí, se entendió, Julio. Bueno, ahora vamos a ir a la parte técnica. En la parte técnica, como siempre, digamos, la intuición se pierde un poquito, pero esto que yo les acabo de decir es la intuición. O sea, el hecho de que ambas series estén montadas sobre la misma tendencia estocástica y que una búsqueda de las proporciones en que se mezclan las mismas pudiera convertir a la serie combinada en estacionaria. Eso demostraría que la tendencia estocástica está en ambas, digamos. Así sería la idea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces vamos ahora a la metodología. Se llama metodología de Engre-Granger para verificar cointegración. Recuerden que la cointegración existe o no existe, no es que uno la genera, simplemente verifica si existe o no existe. Un poco la idea estaba ya implícita, y por eso se buscaba, en que evidentemente, a pesar de que la serie, por ejemplo, de consumo y de ingreso
de un país sean series no estacionarias, evidentemente que tiene que haber una relación entre el consumo y el ingreso. Es muy probable que así sea, porque, digamos, la posibilidad de consumir surge a partir del ingreso. Entonces, por eso fue que se buscó con tanta insistencia y se logró esta metodología, que es una, después aparecieron otras, pero siempre hablando de cointegración. Segundito. Bueno, disculpen. Entonces vamos a ver la metodología paso por paso, ¿no? En primer lugar, hay que verificar que las series a ensayar sean todas del mismo orden de integración. ¿Por qué? Bueno, porque por esta idea que tenemos, ¿no es cierto? Si yo tengo una serie que tiene dos raíces unitarias, y 2, no voy a poder compensar esa estocasticidad con una serie I1. Es obvio que no, ¿verdad? Lo mismo si yo tengo una serie I1, no voy a lograr con una serie I0 compensar la tendencia estocástica de la otra. Entonces, en principio no tiene ningún sentido buscar cointegración entre series estacionarias, eso no existe. Tampoco tiene sentido buscar cointegración entre una serie I2 y una I1. Y nosotros nos vamos a referir al caso más sencillo, que las dos son I1. Uno podría pensar también que si tengo series I2, podrían esas series I2 combinarse para bajar a I1. Bueno, ¿por qué no? Pero ya sería complicar un poco la cosa. Como nosotros queremos hacerlo lo más sencillo posible, vamos a explicarlo con dos series I1. Tampoco es necesario que sean dos series, pueden ser 3, 4, 5, pero nosotros de vuelta, para tener la intuición, nos vamos a manejar con dos de las series, ¿no? Entonces, primer paso, verificar que las series a ensayar sean todas del mismo orden de integración y preferiblemente I1. Ahora tengo que encontrar, estoy en esta situación. Tengo acá las series y necesito encontrar A y B. ¿Cómo los busco? Bueno, una forma de buscarlos que ellos proponen es hacer una regresión entre ambas series. Ojo, acá no hay una serie, llamémosla así, causal y una serie causada. No, esta es una teoría de la cointegración, de la eliminación de la tendencia estocástica común. Entonces, no está claro si yo tengo que hacer una regresión de la Y contra la X o de la X contra la Y. ¿Está bien? Pero ¿por qué la regresión me ayudaría? Bueno, porque con la regresión yo minimizo la suma de los residuos al cuadrado. Entonces, fíjense que cuando yo hago una regresión, por ejemplo acá, ¿qué estaría diciendo yo acá? Bueno, que la A es un 1, que no se ve pero que está. Y que la B es el beta. La B es el beta. Entonces, una vez hecha la regresión, 1, que sería la A, por Y, menos beta, que sería B, ¿no? B sería menos beta, por X, me va a dar algo que debería ser estacionario, ¿no? Obviamente una constante es estacionaria y habría que verificar que este residuo o esta perturbación es estacionaria, ¿no? Si ellos proponen, dice, bueno, la forma más fácil de encontrar los coeficientes más adecuados para achatar esta serie y estacionarizarla es hacer una regresión entre ambas. Pero, una vez que yo hago eso, debería verificar si esto que quedó del lado derecho, ¿no es cierto? Este residuo, por supuesto la constante es estacionaria, si el residuo es estacionario. Entonces el paso 3 es justamente comprobar que ese épsilon sombrero sub t que surge de la regresión es por mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Es estacionario. Entonces, ¿cómo lo compruebo? Bueno,
Nosotros sabemos cómo comprobar si una serie es estacionaria, conocemos el test de Dickey-Feller aumentado, o sea que podemos hacer un test de Dickey-Feller aumentado. Ellos llaman la atención sobre dos temas. En primer lugar, el modelo es el modelo 1. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una regresión, el residuo no tiene tendencia ni intercepto por construcción. ¿Verdad? O sea, tiene media cero y no tiene tendencia. Entonces hay que usar el modelo 1. En segundo lugar, como es una serie creada para hacer lo más estacionaria posible, tengo que tener en cuenta ese trabajo previo que se ha hecho sobre la serie, y ellos, a partir de simulaciones econométricas, plantearon que los valores críticos del test de Dickey-Feller no eran adecuados, que había que hacerla más rigurosa a la prueba, ¿no? Por eso los valores críticos van a ser más exigentes, es decir, van a ser más negativos para llegar a la zona crítica. Por eso no hay que usar, hay que hacer un test ADF, pero no hay que usar los valores críticos de Dickey-Feller, sino que hay que usar los valores críticos de Engle-Granger, ¿no? No hay que confundirse con esto, ¿no? Bueno, si con esa prueba se verifica que Epsilon sombrero es una serie estacionaria, bueno, las series cointegran, o sea que se puede hacer una regresión en niveles entre ellas, pero ellos recomiendan que se haga lo que se llama el modelo con término de corrección del error, Error Correction Model, que es un modelo que agrupa tanto el corto plazo como el largo plazo, es decir, tiene a las series en diferencias y en niveles. Bueno, vamos a ver un poquito cómo sería eso. Después tenemos un script en R para probar, ¿no? En primer lugar, veamos los valores críticos de Engle-Granger. Nosotros nos vamos a manejar con esta tablita. Fíjense que la tablita, al igual que los valores críticos del test de Dickey-Feller, dependen no solo del nivel de significatividad, 1%, 5%, etcétera, sino que también dependen de la cantidad de observaciones, ¿verdad? Dependen de la cantidad de observaciones. Y acá tendremos que interpolar, más o menos, para ver los valores críticos. Fíjense además que hay valores críticos diferentes para el caso de 2 variables, 3 variables, 4 variables, 5 variables. O sea que ellos pensaron en la cointegración con más de 2 variables. ¿Bien? Fíjense además que los valores son bastante más exigentes que los de Dickey-Feller. Acá está la comparación. Tomemos un caso, por ejemplo. Modelo sin constante ni tendencia, por ejemplo, con 100 observaciones y un alfa, nivel de significatividad del 5%. Fíjense que el estadístico, valor crítico, perdón, es menos 1,944. O sea que está bastante a la izquierda la zona crítica. Cuando yo voy a testear los residuos, tengo que trabajar con los test de Engle-Granger, que para la misma cantidad de observaciones y el mismo nivel de significatividad, se va a 3,40 casi. O sea que fíjense que de 2 a 3,40 es un 80% más, ¿verdad? El valor crítico. O sea que son valores críticos más exigentes. Mirar los valores críticos del test de Dickey-Feller está mal. No hay que mirar. Hay que mirar los valores críticos del test de Engle-Granger. ¿Quedó claro, Cecilia? Sí, Julio. Muy bien. Sigamos adelante entonces. ¿Y qué es el modelo con término de corrección del error? Bueno, el modelo con término de corrección del error es un modelo, digamos, que agrupa tanto la parte de largo plazo como la parte de corto plazo. Fíjense que, por una parte, tengo la regresión de corto plazo, que habíamos dicho que era la regresión de las diferencias de las series, pero se le agrega
esta variable, que es el residuo de la regresión Engle-Granger rezagado. Ahora vamos a ver cuál es la lógica de esto. Y una perturbación. Entonces, todo lo que está en este modelo es estacionario. ¿Por qué? Porque si Y es I1, delta Y es I0, o sea que es estacionario. Lo mismo con delta X. Y justamente yo acabo de demostrar de que el residuo epsilon sombrero es estacionario. O sea que tengo una regresión entre todas variables estacionarias. Por lo tanto, es una regresión de la econometría tradicional que está, no es espuria, porque es una regresión con series estacionarias. Bueno, este modelo debe verificar que el coeficiente de ajuste, así como se le llama a este A2, es negativo y significativo. Y eso, dice Granger, que es muy buen matemático, creo que falleció, muy buen estadístico matemático, es exactamente equivalente a la cointegración. O sea, que en el modelo con término de corrección de error, el coeficiente de ajuste sea negativo y significativo, es lo mismo que la otra prueba de cointegración, a pesar de que es, digamos, la que se hace es la otra, ¿no? ¿Y por qué debería ser negativo y significativo? Bueno, eso nos vamos a dar cuenta si expresamos el epsilon sombrero T-1 en su forma más desarrollada, es decir, cómo está integrado, ¿verdad? Recuerden que el epsilon sombrero es Y menos alfa sombrero menos beta sombrero por X. Y como está rezagado, todas las variables están en el periodo anterior. Esta relación que aparece allí es la llamada relación de largo plazo. Este beta, ¿verdad?, me indica la relación en el largo plazo entre la Y y la X. La constante se agrega también, ¿no es cierto? Y se le llama a esta relación, así como se le llama relación de largo plazo, a los coeficientes que acompañan a las variables se los llama vector de cointegración. Esto sería el A y el B, ¿verdad? El A y el B. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría con esa relación de cointegración? Bueno, como nosotros dijimos que el epsilon sombrero es estacionario, la idea es que, digamos, tiende a cero, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O oscila alrededor del cero. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que esto que debería ser cero se aparta de cero. Por ejemplo, supongamos que es positivo. Para algún T-1 es positivo. ¿Qué querría decir eso? Querría decir que la Y fue más grande de lo que tenía que ser y al restarle menos alfa sombrero menos beta sombrero por XT-1, igual quedó positiva, no quedó cero. ¿Qué tendría que pasar en T para compensar esto? Bueno, tendría que pasar que el cambio de la Y se redujera de lo que sería si no existiera este coeficiente de ajuste. Por eso es que A sub 2 tiene que ser negativo. O sea, que lo que tiene que pasar al ser negativo es que el modelo compensa los desequilibrios dentro de la relación de cointegración en el siguiente periodo, llevando para arriba o para abajo, en el sentido equilibrante, a la Y. ¿Ve? Esa es la idea. ¿Y por qué tiene que ser negativo? Para que se oponga a la variación que hubo. Entonces equilibra. Si fuera positivo, digamos, ayudaría al desequilibrio. No, tiene que compensar el desequilibrio. Y que sea significativo quiere decir que ejerza una acción estadísticamente relevante, por decir así, estadísticamente relevante. Entonces, ese es el teorema de la representación de Granger, que dice que un coeficiente de ajuste negativo y significativo es condición, llamémosla así, equivalente a que el residuo de la regresión original sea estacionario. Bueno, hablábamos del vector de cointegración. Este vector de cointegración lo podríamos interpretar como las proporciones en las que hay que mezclar a la serie Y con la serie X para generar una serie estacionaria. Y como en todos los casos de proporciones, digamos,
este vector de cointegración está normalizado de esta manera, pero uno podría normalizarlo de otra manera. Por ejemplo, es exactamente lo mismo plantear, si yo premultiplico el vector por menos 1 sobre b, la relación es la misma. Menos 1 sobre beta, perdón. La relación es la misma. O sea que estos vectores de cointegración son como los autovectores, ¿se acuerdan de matemática para economistas? Que multiplicados por un número valían igual, porque lo que importa no es tanto el valor absoluto de los elementos, sino la relación que existe entre los elementos del vector. ¿Bien? Finalmente, es un modelo no debe quedar, digamos, correlación remanente en los residuos. Entonces, ¿cómo hago para absorber la autocorrelación que pueda haber en los residuos? Bueno, lo que tengo que hacer es agregar, esa es la receta, llamémosla así, de Engle-Granger, tengo que agregar rezagos, ya sea de la variable explicada o de la variable explicativa. ¿Ven? Acá está, este es un rezago de la variable explicada, puede haber varios. Este es un rezago de la variable explicativa, también puede haber varios, de modo tal que el W son de correlación. Y eso se puede verificar con un test o con un correlograma, digamos, ¿no? Solo vamos a verificar con el correlograma. ¿Está bien? Entonces, hay que agregar estos rezagos de la variable explicada, que es en diferencia, o de la explicativa en diferencias. Bueno, esta metodología para verificar la cointegración fue un primer paso. Después surgieron otras metodologías, algunas basadas en modelos multiecuacionales, los modelos VAR o vectores autorregresivos, y son test un poquito más sofisticados. Lo que tiene de bueno la metodología Engle-Granger es que es una metodología que por su misma simplicidad no requiere de demasiados supuestos, ¿verdad? No requiere el cumplimiento de demasiados supuestos. Entonces a veces uno quiere hacer una verificación un poco más sofisticada, pero no puede hacerlo porque los supuestos no se cumplen. En este caso los supuestos son muchos menos, entonces dale que va. Igual hay algunas críticas, ¿verdad? La primera crítica ya la mencionamos. Que la metodología no indica qué serie es explicada. ¿Qué quiere decir? Que yo supongo así, yo tengo 3 series. Bueno, tendría 3 posibles formas de regresión. Depende cuál variable pongo a la izquierda. Tengo 3 regresiones diferentes. Con lo cual voy a tener 3 residuos diferentes. Si los 3 residuos me dan estacionario, no hay ningún problema. Pero lo que podría suceder es que haya contradicciones, que poniendo una serie a la izquierda, los residuos de la regresión sean estacionarios y poniendo otra no. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, la metodología no lo aclara. El segundo problema es que para llegar al modelo con término de corrección del error, yo tengo 2 etapas, ¿verdad? La primera etapa es la etapa de la regresión de cointegración, donde las variables están peladitas, fíjense, ¿no? Es la y contra la x, no hay nada, no hay ningún término dinámico, no nada, no hay corrección de la autocorrelación, cero. ¿Y por qué se hace así peladita la regresión? Bueno, porque se ha demostrado que la convergencia hacia los verdaderos valores de los parámetros, cuando hay cointegración, es muy rápida. Entonces, no habría necesidad de poner ninguna regresión dinámica, ni corregir por autocorrelación remanente en la perturbación.
Pero eso es cierto cuando yo tengo series grandes, largas, infinitas, por ejemplo. Si yo tengo series cortas, se produce un sesgo de muestra. Se suman después, porque yo ahora los resultados de alfa sombrero y beta sombrero los estoy trayendo, fíjense, acá, a la segunda regresión, que es la del modelo con término de corrección de error. Entonces, ahí surge una crítica de que esta metodología en 2 etapas puede tener sesgos. Y Viken y Breuch, que son investigadores, sugirieron una estimación conjunta de los mismos, que la vamos a ver inmediatamente. Tercera crítica. Podría darse el caso, cuando ensayamos cointegración entre más de 2 variables, de que haya más de un vector de cointegración entre las mismas. Bueno, la metodología solo me permite hallar una relación de cointegración. ¿Y cuándo podrían darse 2 relaciones de cointegración? Bueno, el caso típico que siempre suele mencionarse es cuando yo tengo regresiones entre series monetarias para explicar, por ejemplo, la cantidad de dinero. Entonces voy a tener relaciones entre precios y cantidad de dinero, ¿verdad?, que están dadas por la misma estructura de la economía. Pero acuérdense que cuando uno está viendo ese problema, tiene un tercer actor, que es el Banco Central. Entonces, el Banco Central, o la Reserva Federal en el caso de Estados Unidos, trabaja moviendo la tasa de interés. Entonces podría haber, hay como una segunda entonces ahí una primaria perteneciente a la estructura y una secundaria por la acción del regulador. Con esta metodología no podemos descubrir esa segunda relación de cointegración, mientras que con las metodologías más, llamémosle así, evolucionadas, más sutiles, hay una metodología que se llama test de cointegración de Johansen, ahí sí se pueden descubrir. Entonces, la crítica que se hace es que, bueno, la tosquedad, la simplicidad de esta metodología. Por supuesto, ha habido otros desarrollos que vamos a mencionarlos simplemente, y si quieren bibliografía sobre esto, por supuesto, está disponible. Cuando yo puedo asegurar la exogeneidad de una de las variables, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo puedo asegurar de alguna manera, ya sea por teoría económica o por lo que fuera, que una de las variables es claramente exógena, ¿bien? O sea que no está, por ejemplo, la X sea exógena, que la Y no influye sobre la X, ¿no? ¿Cuál podría ser el caso? Por ejemplo, que si yo quisiera ver la influencia de inflación en Estados Unidos respecto de la inflación en Argentina, por ejemplo, algo así, ¿no? O sea, la famosa inflación importada. Bueno, es obvio que la inflación en Argentina no puede influir sobre la inflación mundial, ¿no es cierto? Es obvio porque Argentina es un país que importa bastante poco, ¿verdad? El comercio mundial. Entonces, está claro que la inflación mundial o la inflación de Estados Unidos es exógena. En ese caso, ¿verdad?, se podría ensayar un método unicuacional alternativo para estimar el modelo con término de corrección de error, ¿verdad? Esa metodología alternativa está bastante desarrollada, a algunos les gusta, eso también es cuestión de lo que te gusta, ¿no es cierto? Porque no está claro que un procedimiento sea mejor que el otro. Se llama rezagos autorregresivos distribuidos, y los que impulsaron esto son Pesaran y Shin, y bueno, ahí se recomienda también el libro de Enders, que tiene ampliación sobre esto, es un libro de econometría para maestría.
El otro desarrollo es cuando las series son I2. Supongamos que yo tengo una regresión, por ejemplo, para estimar la demanda de dinero, donde tengo M2, que es una serie monetaria, tengo el PBI, que es una serie real, y tengo la tasa de interés, que es una serie monetaria. Bueno, en general las series monetarias pueden ser I2, ¿verdad? Pueden ser I2. Más que I2 en macroeconomía no hay. Y en general las series reales no pasan de ser I1. Bueno, yo tengo las tres series, podría suceder que tenga cointegración. ¿Cómo? Bueno, porque por ejemplo, M puede cointegrar con, qué sé yo, con precios, por ejemplo. Son ambas series monetarias, supongamos que ambas series son I2, se cointegran para llegar a una serie I1, que sería la combinación de ellas. ¿Bien? Y esta serie I1 combinada se podría combinar con el PBI, que también es I1, y dar lugar a una serie I0. ¿Bien? Por supuesto, no es que yo tengo que hacerlo por pasos. Yo pongo las tres series, busco la mejor combinación lineal entre ellas a través de una regresión, y si el residuo es I0, todo bien. Ahora, ¿cómo es el asunto? Yo partí de dos series I2 más una serie I1, ¿cómo llego a una serie I0? Bueno, se podría explicar a través de... Bueno, en el libro de Enders que mencioné, se toma, y ha habido papers que toman esa situación, etc. Sería este caso. ¿Ven? Y por supuesto, y esto sí para nosotros es importante, a veces, digamos, se puede confundir, ¿verdad? Confundir un quiebre estructural con alguna otra situación de la estadística. Entonces se han desarrollado modelos para testear cointegración en presencia de quiebre estructural. Hay un paper de Gregory Hansen, y eso es importante para nuestro país porque nosotros tenemos quiebres estructurales cada 2×3, ¿no es cierto? Típicamente la economía de la convertibilidad no es la misma economía que de la posconvertibilidad. ¿Bien? Bueno, entonces estos son otros desarrollos que conviene conocer. Y finalmente, para cerrar la parte teórica, vamos a ver esta idea de Viken y Breuch de que se podría estimar de una sola vez todos los parámetros del modelo con término de corrección del error. La idea es justamente hacer la estimación de una sola vez. Fíjense, acá yo he puesto el modelo con término de corrección del error explicitando, ¿verdad?, las variables que conforman el residuo, que sería el residuo rezagado. Entonces, si ustedes se fijan, lo que proponen Viken y Breuch es tomar todas las variables y regresarlas todas contra todas. Está delta Y, acá está delta Y, delta X, acá está delta X, Y sub T menos 1, Y sub T menos 1, X T menos 1, y después hay constantes. Acá es donde hay un pequeño problema, porque en realidad, en esta estimación, ¿ven?, yo puedo distinguir en la estimación en dos pasos cuál es la constante que va dentro de la relación de largo plazo, que sería este alfa sombrero, y cuál es la constante que va en la relación de corto plazo. Mientras que acá no puedo poner dos constantes, puedo poner una sola. Entonces queda indeterminado qué parte de este B0 sombrero va como A0 sombrero y qué parte va como alfa sombrero por A2. ¿Se ve? Alfa sombrero por A2. Bueno, todos los demás coeficientes sí quedan perfectamente identificados, simplemente basta hacer las ecuaciones de equivalencia, pero, digamos, el tema de la constante queda como que habría que repartir esa constante, ¿verdad?, quizá de una manera, llamémosle así, convencional, etc. Ese es un problema, porque no es lo mismo la constante en la relación de corto plazo que una constante en la relación de largo plazo, ¿no? Pero bueno, se supone que con esta estimación de Viken y Breuch yo puedo estimar mejor, ¿no es cierto?,
el coeficiente, los coeficientes, salvo la constante, los coeficientes de la relación de corto y largo plazo. Bueno, y con eso dejamos el tema de cointegración. Vamos a verlo ahora en la práctica, cómo se busca eso, pero lo que sí les recalco es que es un tema sumamente importante y que de alguna manera, hoy por hoy, pues si uno quiere presentar un paper, un trabajo en algún lugar, un congreso, lo que fuera, presentar una regresión con causalidad, ¿no es cierto? O sea, la regresión de la econometría tradicional, sin verificar primero cointegración, no es válido. O sea, la econometría tradicional solo se valida si hay cointegración entre las variables, dado el caso de que las variables sean I1, ¿verdad? Si no, habrá que presentar una regresión de variables diferenciadas, de la diferencia de las variables o de la tasa de crecimiento de las variables, son formas de estacionarizar una serie, pero si uno quiere presentar relaciones de largo plazo, que son las que generalmente interesan, va a tener que acudir al problema de la cointegración. ¿Alguna pregunta? Yo por mi parte no, Julio. Bueno, Gianlucas, Camila, Cecilia. No, todo bien. Bueno, entonces nos tomamos 10 minutos hasta las 5, no, hasta las 6, y a las 6:00 vayan prendiendo ustedes el R, bajen, tienen un Excel para bajar, se llama Coint XLS, y tienen un script para bajar. Entonces preparen todo eso y en 10 minutos arrancamos. Ok.
Bueno, arrancamos entonces. Vamos a presentar desde R. Que vea bien. Avísenme cuando se vea. Ahí se ve, Julio. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver el método de Engle-Granger. Vamos a trabajar con un paquete que se llama URCA. Yo ya lo tengo cargado, no sé, si ustedes no lo tienen, tienen que poner loading package, ¿no? Loading. No, loading era. Más fácil. Tiene que venir acá donde dice package. Buscar el paquete, ya lo habrán hecho con otros paquetes, ¿verdad? Entonces install package. Buscan acá URCA y lo instalan, ¿no? Install package y yo que ya lo tengo instalado, simplemente lo tengo que activar con library. Dentro de ese paquete hay datos que se pueden invocar directamente como data y paréntesis el nombre, ¿verdad? Esto se llama RAO-TBL3 porque se toma de un libro de RAO sobre cointegración, la tabla 3, ¿no? Y en la siguiente orden, lo que está acá, ¿ven? Son datos de el Reino Unido, United Kingdom, de consumo, ingreso y riqueza. Y son los que vamos a usar. Bueno, las dame acá, pero no las vamos a usar. Lo atacheamos. Este attach RAO-TBL3 significa que no voy a tener que decir cada vez busque data igual, sino que directamente va a buscar el nombre en todos los, digamos, los datos que están atacheados. Me va a ahorrar un poquito. Y entonces voy a cargar esas series que vimos recién, las voy a cargar como series de tiempo. Entonces, ¿se acuerda que una de las variables se llamaba LC? Fíjense que los datos están desde 1966, cuarto trimestre, hasta 1991, segundo trimestre, ¿no? Muy bien. Entonces, cargo. Acá no haría falta, digamos, poner end, porque directamente calcula el programa. Con ponerle de start, ya está. Lo que sí hay que decirle es la frecuencia. Al poner 4 sabe que son datos trimestrales. Eso para LC, que es el consumo, para LI, que es el ingreso, wealth, que es la riqueza, ¿verdad? Y lo que puedo hacer es generar un subconjunto con las tres series, ¿no? Y para poder graficarlo conjuntamente. Entonces lo genero, este conjunto, UKCons, igual simplemente para graficar, porque después voy a trabajar las series de a una, y grafico las series y sus diferencias. Vamos a poner acá el plot para que se vea cuando aprieto. Estas son las series, ¿eh? Evidentemente que tienen tendencia, y no es una tendencia lineal, sino bastante irregular, así que muy probablemente sean series y 1, ¿verdad? Y tomo las diferencias de la serie con diff UKCons y grafico también, y fíjense que las diferencias claramente son estacionarias, o no tan claramente, digamos, habría que verificarlo. Entonces eso es algo que les voy a dejar a ustedes. Ustedes deberían verificar que las series son I1, haciendo test de raíz unitaria sobre cada una de las series y luego sobre las diferencias de las series, de modo tal de verificar que son todas I1. Lo son, pero se los dejo a ustedes para verificar. Y ahora voy a cargar otro paquete que me va a ayudar con las regresiones dinámicas, porque digamos, cuando uno tiene que hacer el modelo con término de corrección de error, yo iba a grabar esto,
Perdón, voy a poner a grabar. No sé por qué. Ahí está. Muy bien. Entonces, estábamos diciendo que habría que verificar que las series son I1 haciendo el test de Dickey-Zeller, aumente Dickey-Zeller sobre la serie en niveles, seguramente va a dar que tiene una raíz unitaria, entonces diferencio las series y vuelvo a hacer el test y debería ser estacionaria. Con eso se verificaría que las series son I1. ¿Bien? Ahora cargo un paquete que se llama DIN-LM, sería, digamos, regresiones dinámicas. ¿Se acuerdan que LM era el comando para hacer regresiones? Este sería regresiones dinámicas. Me permite, digamos, tomar rezagos de las series, incluirlos en una fórmula sencilla, cosa que el comando LM no me permitía hacer. Entonces, cuando tenga que hacer el modelo con término de corrección del error, me va a ayudar. Todo lo demás es exactamente igual al comando LM. Se lo cargo y hago las regresiones Engle-Granger. Acá tengo 3 variables, ¿verdad? Bueno, pero como habíamos dicho, no queda claro qué variable va del lado izquierdo y las otras del lado derecho. Entonces voy a probar las 3 para ver si encontrando cointegración aparece cointegración en los 3 casos o no. Entonces hago las regresiones. Por el momento, bueno, aparecen los summary, pero acuérdense que no me interesa demasiado el summary, sino que me interesa la estacionariedad de los residuos de estas regresiones. ¿Ok? Entonces voy a guardar esos residuos en sendas variables, o sea, para el consumo, para la regresión que tiene a la izquierda del consumo, le voy a llamar res LC. Perdón, las series están en logaritmos, ¿no? Por eso se llama LC. Perdón. Veámoslo acá. Van a ver que... Yo dije el consumo, pero no es la serie de consumo, es la serie de logaritmos de consumo. ¿Ven? 10.58, 10.48 son que ya están en logaritmos las series. Bien. Entonces, guardo los residuos, fíjense que cómo los guardo. Genero una serie TS con los residuos. Le llamo LCEQ, que es la ecuación que tiene a la izquierda del consumo, pesos residuos. Eso nombro a la serie, la traigo y le pongo la temporalidad. Comienza en el 66, frecuencia 4, y lo mismo hago con las otras 2. Ahora entonces vamos a verificar si son estacionarias, si son estacionarios los residuos de la serie. ¿Está bien? Eso lo vamos a hacer de una manera... Acá hay alguna cosa que yo voy a mencionar, digamos que puede parecer un poquito rara, ¿no? Cuando yo hago el test de raíz unitaria, como ustedes recordarán de la clase pasada, lo primero que tendría que hacer es conseguir el número de máximos lags. Una vez que yo consigo el número de máximos lags, lo que voy a hacer es ver cuál de las regresiones con 0 lags, 1 lag, 2 lag, 3 lag, hasta máximo lag, tiene mejor coeficiente, ya sea de Akaike o Schwarz. ¿Bien? Entonces eso me dice cuál es el modelo, es decir, cuántos lag tengo que tomar para hacer el test de raíz unitaria. ¿Bien? Entonces, veámoslo. Acá calculo el máximo lag. Eso, máximo lag da 11. ¿Se acuerdan que era una cuenta que tenía en consideración la longitud de la serie? Nada más. Y ahora digo que el máximo lag son 11. Entonces pongo máximo lag acá, 11. Y digo que elija, por ejemplo, con el criterio de Schwarz, que se llama Bayesian
Information Criteria, ese es el de Schwartz, o Akaike Information Criteria. Y cuando elijo el modelo para hacer el test de raíz unitaria, le pongo none, porque acuérdense que el modelo es el modelo sin intercepto y sin tendencia. Y lo que hace este comando es calcular, digamos, el lag más adecuado y hace el test de raíz unitaria. ¿Bien? Entonces, veámoslo. Y hago el summary del test de raíz unitaria. Entonces acá, ustedes recordarán de la clase pasada, en principio eligió, fíjense, eligió un lag. Acá lo veo en la regresión. Este es digamos, el rezago, y este es le agrega una primera diferencia rezagada un periodo, nada más. Podría haber elegido de agregar lag 1, lag 2, hasta lag 11 de las diferencias, pero el que mejor Schwartz tenía es este. ¿Y cuál es el estadístico de interés? Es el estadístico T que acompaña al valor rezagado de la serie, al Z-lag, menos 3,63. Entonces yo, este valor, no lo voy a contrastar, este valor vuelve a aparecer acá, menos 3,637, ¿no? 3,637 o 69, ¿no? Menos 3,6369 es lo mismo que menos 3,637, simplemente está redondeado. Entonces, ¿cuál sería el valor crítico? Si yo estuviera haciendo un test común, sería menos 2,6 y rechazo. Pero yo no estoy haciendo un test común, estoy haciendo un test de Engle-Granger. Entonces tengo que ir, abran ustedes, le vamos a pedir a Sebastián si puede abrir el PDF. Fíjense que yo tengo cerca de 100 datos, ¿ven? 85 dice, cerca de 100 datos, que para 100 observaciones y con un nivel de significatividad del 5% me diga cuál es el valor crítico. Y lo vamos a contrastar contra este estadístico, ¿no? El valor ahí lo crítico abro, Julio. Dale, te esperamos, no hay problema. Fíjate que tenés fíjate en la tabla esa grande, porque son 3 variables ahora, ¿no? Yo tengo abierto el PDF de la clase, Julio, Decime. ¿no? Dale. La abrí acá. La table C es que tengo que chequear que sea parecido a este número que da el R. Como los valores críticos. Los valores críticos, ¿no? Para 3 variables. Para 5% y con 100 observaciones. El test de Engel me da, para el 5% y 100 observaciones, menos 3.398. No, 3, menos 3, 3, bueno, si no veo, tengo que agrandarlo, pero sí, es menos 3,398. Muy bien. O sea que yo estoy con menos 3,6 y estoy a la izquierda. O sea que estoy en la zona crítica, porque se acuerdan que, digamos, el test sacó a la izquierda. Entonces estoy en la zona crítica, quiere decir que rechazo que haya raíz unitaria. O sea que, digamos, los residuos contrastados contra esos valores críticos de Engle-Granger resultan ser estacionarios, ¿no? O sea, hay cointegración. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí. Ok. Bueno, vamos a hacer la prueba con la otra regresión. De todas maneras, quería llamar la atención sobre algo. Fíjense que acá el estadístico F me habla de 85 grados de libertad. ¿Ven? Lo cual parece poco, porque fíjense que la longitud de las series era
cerca de 100. Pongo length, ¿no? De, por ejemplo, LC, tenía 99 observaciones. ¿Por qué es que consumió tanto si solo puso un lag? Bueno, el problema es el siguiente. No es un problema, es una, digamos, una convención que toma la persona que programó esto, pero se las quería comentar. Él dice, como yo para poder, digamos, seleccionar la cantidad de lags con el criterio de Schwartz, tengo que hacer regresiones con 0, 1, 2, 3, 4, hasta 11 rezagos, y no quiero comparar regresiones que tengan mayor cantidad de observaciones con regresiones que tengan menor cantidad de observaciones, porque no quiero ver ese tema, quiero ver, digamos, cuál tiene mejor criterio de Schwartz. Entonces fíjense que la regresión que va a consumir más, más observaciones va a ser la que tiene 11 rezagos, ¿no? Fíjense cómo sería la cosa. Yo tendría 99 observaciones, pero tengo que tomar como, llamémosle así, como, primero que voy a hacer la regresión sobre la diferencia, ¿se acuerdan? Porque la regresión es de la diferencia de la Y contra la Y rezagada y después le agrego los rezagos, ¿está bien? Entonces yo, en primer lugar, para hacer la diferencia pierdo una observación. Y después, al tomar 11 rezagos, pierdo 11 observaciones más. O sea que al final pierdo 12 observaciones, ¿verdad? Pero eso es para el caso en que yo tome 11 lags en la regresión del test. Si yo tomo menos, no tengo que gastar tanto. Pero para hacerlo parejo, para que todos tengan la misma cantidad de observaciones, le saco a todos, ¿no es cierto? Le saco a todos. Y entonces se da que puedo comparar, digamos, la precisión de la regresión sin tener en cuenta, sin, llamémoslo así, hacer el ruido de que las regresiones tengan distinta cantidad de observaciones. Bueno, ese es un criterio, ¿cierto? Es un criterio. Ahora, en otros programas, acuérdense que yo he dado estas clases, digamos, las he dado con Ibius, con Stata y ahora con R, estamos inaugurando R, ¿no es cierto? Y con este curso, ¿no? Y de ahora más vamos a seguir con R. Entonces, en otros programas, el criterio es otro. Se determina si con la misma cantidad de observaciones, cuál es la mejor cantidad de lags, pero después se hace con esa cantidad de lags. Fíjense, en este caso, según me dice el summary, la cantidad óptima de lags para agregar el ADF, ¿no? Augmented Dickey-Feller, es 1. Entonces yo podría decir, bueno, pero si la cantidad óptima de lag es 1, yo podría hacer otra cosa. Podría hacer, por ejemplo, tomo esto, acabo de hacer, acá dice, sabiendo que la regresión elegida es con un lag, ¿verdad? Repito la regresión tomando solo un lag. Y entonces, ¿qué va a pasar? Solo me va a comer la observación necesaria para generar un lag. O sea que voy a tener más cantidad de observaciones, con lo cual se supone que la regresión va a ser más precisa. ¿Ven? Ahora, sabiendo que la regresión elegida es con un lag, repito la regresión con un lag fijo. Me va a dar distinto, ¿verdad? Pero supuestamente es mejor esta regresión porque se pierden menos observaciones. Fíjense, ¿qué cambia? En primer lugar le voy a llamar de otra manera. Le voy a llamar CI LC2 y la serie es la misma, el residuo de LC, pero lags no le pongo max lag, le pongo 1 fijo. ¿Ven? En vez de poner max lag dic, le pongo lags 1 fijo. Y entonces vuelvo a hacer el test. Fíjense que es diferente el valor, ¿ven? Menos 4,088, o sea que es más a la izquierda todavía, más estacionario me dice que es, ¿no es cierto? Y fíjense que yo tengo ahora 95 grados de libertad, ¿está bien? O sea, porque me ahorré 10 grados de libertad perdidos al hacer, digamos, el test con la regresión, digamos,
con pocas observaciones porque yo necesitaba que con todos los lags tener la misma cantidad de observaciones. ¿Se entendió más o menos? Sí, Julio, se entendió. Muy bien. De todas maneras, digamos, si bien no es el mismo criterio que usan los otros programas, bueno, vale igual, ¿no? Bien. Entonces, seguimos con la otra serie. Vamos a el caso del ingreso. El max lag no hay que calcularlo de vuelta, porque como el max lag depende de la cantidad de observaciones solamente, y las tres series tenían la misma cantidad de observaciones, sigue valiendo el max lag anterior, que era 11, ¿verdad? Entonces, simplemente le pongo max lag y que elija con el criterio de Schwarz y a otra cosa mariposa. Y en el summary, fíjense, tengo menos 3,56. De vuelta, fíjense, tengo 85 grados de libertad, ¿no? Porque lo hizo con la regresión corta. Bueno, con esto también rechazo, ¿no? Cecilia, porque era menos 3,3, ¿no? Quedaba el valor crítico. ¿Quién era que me había dicho que había mirado la tabla? La tabla es el 5% con 3 variables y 100 observaciones, ¿no, Julio? Sí, sí, sí. Y el valor crítico acá es menos 3,828. Ah, bueno, fíjense entonces, ¿no? En este caso, no rechazo. ¿Eh? No rechazo que hay raíz unitaria. O sea, estaría diciendo, ojo, no cointegran. Sin embargo, si yo hiciera la regresión, ahora que sé que tengo un lag, ¿eh? De vuelta un lag, selecciono. Si vuelvo a hacer la regresión, considerando un lag, la Sí, ahí la repito. rechazás. Vamos a ver. No siempre, es distinta la regresión, digamos, ¿no? No siempre aumenta el... Bueno, de vuelta, ¿eh? Menos 4,04, con este valor sí rechazo, ¿ok? ¿Estamos bien? Claro, ahí sí está perfecto. Bueno, muy bien. Sigamos un poquito. Vamos a la riqueza. La tercera opción, poner a la izquierda la riqueza. Hasta ahora vengo teniendo coherencia porque en ambos casos me dijo que cointegran, ¿no? Entonces acá, de vuelta, tengo menos 2,48. Con esto no rechazo, seguro. Estoy dentro de la zona de aceptación de que hay una raíz unitaria. De vuelta me dijo que es un lag. Y entonces pruebo de hacerlo con un solo lag, ¿eh? Fijo. ¿Y qué me dice? Me dice menos 2,57, o sea que estoy más o menos en la misma, no rechazo. O sea que acá, digamos, se muestra claramente que puede haber opciones. Poniendo a la izquierda el consumo, tengo cointegración. Poniendo a la izquierda el ingreso, tengo cointegración. Pero poniendo a la izquierda la riqueza, no tengo cointegración. Entonces, bueno, acá tengo una contradicción que manejar. Por supuesto, siempre nosotros vamos a querer seguir adelante, ¿no es cierto? Es decir, siempre tratar de seguir, de buscar la cointegración, buscar el modelo con términos de corrección de error. En todo caso, decir, este modelo está validado por dos de las tres posibles regresiones que tengo que hacer. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a ver un segundito, por favor. Seguimos entonces. Ahora vamos a ver otro ejemplito. No, perdón, vamos a seguir con el ejemplo porque vamos a admitir que hay cointegración, nos lo dicen dos de las regresiones, y entonces vamos a construir el modelo con término de corrección del error. ¿Está bien? Entonces, utilizamos la serie de regresiones anteriores y este sería el modelo con término de corrección del error. Fíjense que tengo, le voy a llamar
Error Correction Model 1, lo voy a hacer con, en vez de LM, con DIN-LM. La variable explicada va a ser, por ejemplo, el consumo, y la voy a regresar contra la diferencia del logaritmo del consumo, la voy a regresar contra la diferencia del logaritmo del ingreso, la diferencia del logaritmo de la riqueza y el residuo rezagado, ¿verdad? El residuo lo elijo de la misma variable que encabezo el modelo con término de corrección del error. Fíjense que la diferencia del logaritmo tiene la interpretación de una tasa de crecimiento. O sea, lo que yo estoy haciendo acá es la regresión de la tasa de crecimiento del consumo con la tasa de crecimiento del ingreso y la tasa de crecimiento de la riqueza. Y con una relación de largo plazo entre el consumo, el ingreso y la riqueza dada por este residuo. Fíjense que como el residuo está rezagado, para indicar eso se pone una L mayúscula, ¿ven? Por supuesto, ustedes deberían, ¿no es cierto?, bajar, ponen package R, DIN-LM, y está la explicación, y hay un PDF donde se explica, digamos, el paquete, que tiene el mismo nombre que el comando, y ahí está toda la explicación. Yo les explico lo básico, lo que necesitamos acá, pero todo lo demás que quieran saber, allí lo tienen. ¿Ok? Bien. Entonces, hacemos esa regresión y la miramos. Entonces, esta regresión, fíjense, ¿qué me dice? Bueno, me da un intercepto, me da coeficientes para las diferencias. Fíjense que la riqueza no es significativa, ¿eh? El ingreso sí, y el coeficiente de ajuste, o sea, el término de corrección del error, el coeficiente del término de corrección del error es negativo y significativo, lo cual validaría esta regresión, ¿bien? Ahora, la pregunta es si no me estarán haciendo falta algunos rezagos de las variables explicativas o explicadas para que no haya autocorrelación remanente. Entonces, vamos a buscar, vamos a ver el correlograma. Vamos a cargar, ¿se acuerdan ustedes? Lo tienen de la clase pasada o de anteriores clases, uno que se llama CORRES, correlación de los residuos. ¿Se acuerdan de eso? Open File. Vamos a cargar CORRES, que me da toda la tablita con los test de Youngi Box, ¿verdad? Entonces lo corremos a este CORRES, Control A, Run, y recuerden que la fórmula era CORRES, la serie, ¿verdad? Perdón, la regresión, ¿no? XREG, una salida de una regresión. O sea, directamente la regresión, no ¿cómo se llama? No la serie de los residuos, sino la regresión. Él la pesca la serie de residuos donde está guardada la regresión, la cantidad de lags que quiero ver y la cantidad de términos autorregresivos o promedios móviles que tenga, ¿verdad? Como acá yo no puse términos AR ni MA, directamente voy a hacer así, CORRES, SM1, que es donde guardé la salida, 12 para ver 12, y como no tengo ningún término AR ni término MA, no le resto ningún grado de libertad. Entonces lo hago, y fíjense que lo que me da es que, si bien hasta el rezago 1, hasta el rezago 2, me acepta que no hay autocorrelación remanente, rezago 3 sí hay, rezago 4 sí hay, etc., ¿no? Entonces, aparentemente, empieza a haber problemas en el rezago 2 y 3, ¿ven? Porque acá baja, ¿ven? El p-value, y acá se hace
menor que 0,05. Entonces yo estuve probando y encontré que si yo le agrego rezagos del consumo, fíjense acá están, L de la diferencia del consumo, o sea, la variable explicada, agrego los rezagos 2 y 3, se arregla la autocorrelación. Ustedes pueden probar alguna otra versión. ¿Sí? Lo hago. Summary. Y entonces esta sería, verifico, ¿no?, que los residuos de regresión sean ruido blanco. Le llamé de la misma manera, ¿no? SM1. Acá. Fíjense que ahora sí es ruido blanco todo. ¿Ven? Ahora sí es ruido blanco todo. Y veo el summary de la salida para ver cómo serían los coeficientes finalmente del modelo con término de corrección del error, ¿no? Fíjense que, bueno, hay algunos coeficientes que son no significativos, específicamente el de la riqueza. Parece que la riqueza no influiría, ¿no es cierto?, en el corto plazo. Sí está incorporada en la relación de largo plazo, ¿no?, en el residuo, pero en el corto plazo no parece tener influencia. Y de estos lags, hay uno que parece no ser significativo, pero si lo saco se arruina el ruido blanco, así que lo dejo. ¿Bien? Entonces, acá lo que habría que verificar es que el coeficiente del término de corrección de error, o sea, el que acompaña al residuo rezagado, sea negativo y significativo. Y fíjense que lo es, ¿bien?, con lo cual el modelo con término de corrección de error queda validado, ¿no? Bueno, y esta sería la ecuación que liga a los datos macroeconómicos del Reino Unido, que se ha probado que cointegran y que explican al consumo y se han agrupado en un modelo de corto y largo plazo a la vez, que es el modelo con término de corrección del error. No sé si hay alguna pregunta sobre esto. No, yo no, Julio, ¿eh? Bueno, Julio, tengo una pregunta, no sé Sí. si esto habría que hacerlo, por ejemplo, en un parcial a mano. Sí. ¿Cómo sería? Bueno, Ay, no sé, bien. lo pensaríamos. En todo caso, quizás te damos algunos resultados y vos tenés que interpretarlos, ¿no? Claro, porque no me acuerdo, ahora vimos alguna fórmula o algo para aplicación, no. Bueno, es mínimos cuadrados ordinarios. Ah, con eso basta. Bastaría. Esto es mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? De todas maneras, siempre que estás trabajando con correlaciones y ese tipo de cosas, test de raíz unitaria, etcétera, tenés el problema de que es muy demandante en cuanto a cálculo. Claro, porque encima primero hay que calcular los lags y todo eso, es como un montón de... Pero, digamos, lo importante es que vos tengas el concepto. Entonces nosotros vamos a darte el enunciado de alguna manera que no necesites hacer las cuentas sino pensar, lo cual es más difícil Claro. de hacer las cuentas, obviamente. Buenísimo. Bueno, y después les voy a mostrar esta cuestión que un poco tiene cierto contenido conceptual porque muestra que en realidad la cointegración puede darse en determinados periodos y no en otros. Entonces, le sucedió a Pindyck y Rubinfeld. Eso lo pueden buscar en la página 541 del libro, que lo tienen ustedes. ¿Qué es lo que pasó con Pindyck y Rubinfeld? Ellos tuvieron varias ediciones de su libro, y entonces en la tercera edición mostraron que el consumo y el ingreso en Estados Unidos cointegraban, lo cual es bastante lógico, ¿verdad? Es decir, porque ¿de dónde sale la plata para consumir? Del ingreso. O sea, hay una relación de largo plazo. ¿Para qué pasó? En la siguiente edición se alargó la serie, obviamente, y resulta que no había más cointegración. Entonces, veamos el ejemplo y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones. Para eso tenemos que cargar el archivo de Excel, se llama coint.pib, son esos datos. Entonces, import dataset from Excel,
browse. No me pasé. Acá está. CoinPB. Ustedes lo tienen, se los cargué hoy, así que lo tienen. Es un válido Excel file, capaz que no es. Cancel. Vamos a buscar de vuelta. File, import dataset, file. Ay. Import dataset from Excel. Browse. A ver dónde están los Exceles. Acá está. Fíjense, tengo consumo, ingreso, logaritmo del consumo, logaritmo del ingreso. Bien, entonces vamos a importar. Ahí están. Desde el 60 los datos hasta el 95 Q4. Son datos trimestrales. Lo primero que ellos hicieron fue hasta el 86, lo que salió en la primera versión, la tercera versión del libro. Entonces cargamos los archivos ya están, los atacheo, para buscarlos ahí directamente, genero una serie, ¿ven?, completa de consumo e ingreso, esto es hasta el 95, y le llamo consumo e ingreso. ¿Ven? Consumo e ingreso. Ahora voy a realizar el ejercicio con un periodo reducido, desde el 60 hasta el 86, por lo tanto, que sería reproducir lo que salió en la tercera edición del libro, ¿no? Entonces, voy a hacer una serie reducida, ¿ven? Porque acá le pongo que comienza en 60, pero que termina en el 86. ¿Sí? Le llamo cons1 e inc1. Entonces voy a ver, ¿no es cierto?, si cointegran estas dos series. ¿Ven? Entonces acá lo que habría que hacer, que yo no lo hice, pero lo pueden hacer ustedes, entonces habría que verificar que ambas series son I1. Entonces, supongamos que lo verificamos, seguramente es así, entonces vamos a hacer la regresión del consumo contra el ingreso y la vamos a ver, ¿no? Fíjense que le hago el summary también. Fíjense, ¿qué sería este 0,89? Es la propensión marginal al consumo, ¿bien? La propensión marginal al consumo. Y este intercepto sería el consumo autónomo. Igual no le damos mucha bolilla al consumo autónomo, pero sí a la propensión marginal al consumo, ¿bien? Ahora veamos si esto cointegra, si se valida la regresión. Entonces, guardo los residuos, ¿ven? Guardo los residuos de esa regresión como res C1 y voy a determinar la cantidad de lags que corresponden tomar para hacer el test. Yo no sé si nosotros vimos esta metodología, creo que sí la vimos. Hay dos formas de ver la cantidad de lags adecuada. Una forma que es con los criterios de información, acá y Schwartz, y la otra forma que se llama stepwise. El stepwise toma la máxima cantidad de lags con la misma formulita que vimos antes. Pero lo que hace es hacer las regresiones, lo mismo que antes, con 11 lags, 10 lags, 9 lags, etc. Pero va mirando si el último lag incluido es significativo o no. Si no es significativo, no hace falta. Entonces sigo bajando, ¿no? Entonces supone que hace que me encuentro, pero no lo hago una sola vez y miro cuál es el significativo. No, estoy mirando el último. Por eso se llama stepwise, es paso inteligente. Entonces hago con 11, miro no significativo. 10, 9, 8, 7 y veo. Una vez que aparece un lag último significativo, digo, bueno, no voy a seguir porque este lag es necesario, porque es significativo. Y entonces el test lo hago con esa cantidad de lags. ¿Está bien? Bueno,
Y yo hice un programita, no sé si lo vimos en la clase pasada, aprovecho para mostrárselos, que se llama ADF Stepwise, ¿no? SW. Se lo cargamos, lo tienen ustedes. Los puse en el campus. Bien. Controla. Acá lo que hay que decirle al programa es cuál es la serie. No la saca directamente de una región, sino que hay que decirle cuál es la serie. Hay que decirle cuál es el modelo. El modelo 0 es sin intercepto ni tendencia y es el que vamos a usar porque nosotros estamos trabajando con un residuo, ¿verdad? Y después el alfa, que es el nivel de significatividad, que normalmente es 0,05. Entonces, en lugar de, digamos, de correr a Kaike o Schwarz, lo vamos a hacer con esto. Entonces, le pongo ADF res C1, modelo 1, que es el modelo sin intercepto ni tendencia, y 0,05 nivel de significatividad. ¿Y qué me da? Bueno, lo que me dice es la cantidad de lags seleccionada. Y en este caso me dice que la cantidad de lags seleccionada es 0. O sea, sería el test sin aumentar. Como que no hay necesidad de agregar lags para el test. Ok. Entonces lo que voy a hacer ahora es, como antes, hacer el test. Este método tiene, digamos, este programita tiene la ventaja de que me dice directamente la cantidad de lags a usar. No es que me hace el test, ¿no? Me dice, entonces el test lo hago directamente con 0 lags, fixed, y otra cosa mariposa. Boom. Summary. De vuelta, acuérdense que tengo que testear contra los estadísticos válidos. Entonces le vamos a pedir a alguno de los chicos que tenga abierta la tabla, ¿no?, que se fije en los test de Engle-Granger con 100 observaciones, cuál es el valor crítico, ¿verdad?, de Engle-Granger. Para 2 series, ¿no? No para 3. Espera, Julio, que cerré el PDF. Fíjense que tengo 100 y pico de observaciones, ¿no? 106. En realidad tendría 107 porque gasté una para tomar la diferencia, que es la variable explicada. No, con 3,398. Menos 3,3. Perdón, sí, menos 3. Bueno, entonces estoy del lado izquierdo, o sea que rechazo. ¿Qué rechazo? La hipótesis nula que dice que hay raíz unitaria. Por lo tanto, la serie de residuos es estacionaria, por lo tanto cointegra. Esto es lo que encontraron ellos, la gente Pindick y Rubinfeld, cuando hicieron la tercera edición del libro. Después, en la cuarta edición del libro, agregaron más datos, hasta el 95. Entonces, fíjense que yo ahora voy a hacer la regresión igual que antes, pero con la serie larga, que le llamé cons. Esta la había llamado cons 1. Entonces, cons, al residuo le voy a llamar cons 2, porque hicieron después. Voy a hacer el ADF para ver, el stepwise, para ver cuántos son los lags. De vuelta con el modelo 1 y los residuos recién cargados. Y me dice que la cantidad de lags, la longitud de lag seleccionada es 1. Bien, entonces lo que hago es correr el test con un lag fijo. Y hago el summary. Y me da menos 2,65. Como el valor crítico que recién nos habían dicho era menos 3,63, ahora no rechazo. O sea que no tengo cointegración. Entonces la historia, ¿cómo se explicaría esto? Bueno, el problema es que
si yo tengo una relación de largo plazo, ¿verdad? Pero esa relación de largo plazo va cambiando, no es fija, ¿verdad? Bueno, no se va a validar que la serie de residuos sea estacionaria. Entonces acá me parece que lo que pasó, esta es mi intuición, es que en la primera regresión, que se hizo hasta el 86, todavía no había comenzado el periodo económico llamado financiarización. Ustedes saben que cuando comienza la globalización y se produce una especie de revolución liberal en el mundo, con el ascenso al poder de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Estados Unidos en los 80, se produce como una especie de liberalización de las entidades financieras y una liberalización de los flujos de capital entre países. Y eso se le llama financiarización. Una de las características de la financiarización es que la población se endeuda. Es decir, la población empieza a gastar más de lo que tiene, empieza a endeudarse. Y por lo tanto, la propensión marginal del consumo no permanece constante. Fíjense, si vamos un poquito para atrás, donde se calcula la propensión marginal del consumo, fíjense que pasó de 0,80 y pico a 0,93. Ojo, ha subido mucho, porque 0,93 es el promedio desde el 60 hasta el 95, mientras que el promedio entre el 60 y el 86 era, déjenme ver, 0,89. Entonces, esos 4 puntos que subió, ¿verdad?, indican que en el último plazo subió mucho. Por ejemplo, lo podríamos hacer así, fíjense a ver cómo podríamos ver eso. Podríamos tomar una regresión corta. Déjenme hacer esta pruebita que se me ocurrió. Vamos a cargar. Vamos a cargar una tercera serie que vamos a llamar CONS 3. Y vamos a partir desde el 80 hasta el 95. Voy a poner al final porque va a tomar todo, ¿no? Entonces, start 80, frecuencia 4, copy. Esta también le llamo ingreso 3. Entonces, fíjense, si yo hago la regresión ahora de estas dos, vamos a llamar cons 3, cons 3 ecuación, linear m cons 3 contra inc 3, me dice. El mismo. Bien, ¿no? A ver, ya lo habíamos hecho este. No, acá habíamos hecho cons 2, acá hacemos cons 3. Bueno, se ve, digamos, que hay una diferencia. Igual no salió mucho más alta que el caso de la regresión anterior. 0,9346 y antes había salido. No, acá este es lo mismo. Acá no hay problema. Estoy haciendo algo más. Ah, ya sé lo que estoy haciendo mal. Ya sé lo que estoy haciendo mal. Estoy tomando la misma serie acá. No, para recortar la serie, déjenme ver. ¿Cómo era que se hacía para recortar la serie desde atrás?
Bueno, entre el 60 y el 80 yo tengo 20 años. Por 4 trimestres sería 80 observaciones, ¿no? Entonces vamos a decir que vamos a tomar cons, vamos a preguntarnos primero qué largo tiene cons. Length de cons. Tiene 144. Entonces vamos a tomar la serie, vamos a tomar cons desde, habíamos dicho, que había 20 años por 4 son 80 observaciones. Entonces vamos a tomar desde la observación 81. Hasta la 144. Entonces, ¿esto qué hago? Dejo de lado las 80 observaciones que hay en los años que van desde 1960 hasta 1980. ¿Sí? Y lo mismo hago con INC. Copy. INC. Lo mismo. Ahí está. Y ahora sí. Comienza en 1981, frecuencia 4. Ahora sí me toma simplemente la última parte. Ahí está, ¿ven? Ahí está, mira, ahí salió. Fíjense, ¿cuánto es la propensión marginal de consumo? Es más del 100%. O sea, tomando esos datos a partir del 80, la propensión marginal de consumo cambió de 0,80 y pico, 0,89 había dado hasta el 86, pero yo parto del 80 en adelante, me da esto. O sea, como que hubo un quiebre en la propensión marginal de consumo, producto de la financiarización. Bueno, es un dato interesante para los que les gusta la economía internacional, saber que hoy por hoy, eso lo comenta todo el mundo que viaja o que vive en Inglaterra, por ejemplo, la gente de clase media está toda endeudada. O sea, tiene varios sueldos de deuda, digamos. Nosotros tenemos un sueldo de deuda, ¿no? Que es la tarjeta, que la tenemos que pagar cada mes. Pero ellos tienen varios y los van refinanciando, etcétera, etcétera, y nadie sabe cómo va a terminar esa pelota, ¿no? Es una de las características de la economía actual. Así como saben bien ustedes que otra de las características de la economía actual es que todos los países del mundo están fuertemente endeudados. Antes del 80 eso no existía, ¿cierto? Todos los países tenían deuda, pero tenían poca deuda. 10, 15% del PBI. Ahora todos los países tienen 80, 90 o más del 100% del PBI de deuda. ¿Bien? Bueno, les dejo como tarea realizar el mismo análisis, pero con las series en logaritmos. Ahora la pendiente ya no va a ser una propensión, sino que va a ser una elasticidad, pero creo que van a lograr los mismos resultados. Y bueno, y con eso creo que no tengo más para decir. ¿Tienen alguna consulta? Camila, Gianlucas. No, por mi parte todo bien, Julio. Bueno, no sé qué vamos a ver la clase que viene, porque teóricamente este sería el último tema. Déjenme ver, quizá hacemos, no sé, lo que hicimos en la clase el año pasado, el cuatrimestre pasado, fue como una especie de, llamémoslo así, visión general sobre los modelos multivariados, los modelos VAR. Son los modelos que ustedes van a ver en los papers, ya habrán visto en los papers. Son los que se usa ahora, los VAR. Que de alguna manera todavía no entró en la econometría del grado, pero seguramente en breve, ya está en el programa en realidad, los VAR. Pero nadie lo da porque en realidad tomaría 3 o 4 clases explicar los VAR. Entonces, ahí hay un problema de cómo lo hacemos. Bueno, así que en todo caso les avisaré el lunes, que vamos a hacer el martes, y piense que estamos acercándonos ya
al segundo parcial. Ustedes tienen que entregar seguramente el martes el trabajo práctico. Y bueno, ahí algunos preguntaron por alguna corrección o revisión de los exámenes, le vamos a contestar individualmente. Y bueno, y colorín colorado, será hasta el martes, y ustedes mañana con la práctica, y muchas gracias por estar y muy buen fin de semana. Gracias, Juli. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Chao, buen fin de